tengo en la línea y le aprecio mucho a Hamlet Almaguer que me tome esta comunicación. Él, bueno, pues es una de las voces más articuladas en la Cuarta Transformación, además de ser, pues también uno de los autores tanto intelectuales como materiales de lo que hoy se ha estado votando. Fue diputado en la pasada legislatura. Hamlet, qué gusto escucharte. Buen día, ¿cómo estás? Hamlet. Se cortó la comunicación con Hamlet Almaguer. Creo que no me está escuchando, o él no escucha, o yo no lo escucho. No, bueno, yo claramente no lo escucho, y seguramente usted tampoco, porque si no, pues sería una cosa del Día de Muertos, el Halloween y esas. Hamlet Almaguer, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buen día. Perdóname, ¿Cómo estás, Hamlet, Luis? acá nos jugaron los duendes, es Día de Sí. Muertos al final. Oye, qué gusto me da saludarte, escucharte, y lo primero que te pregunto, pues ya es que exactamente ya se votó, ya no se puede cuestionar lo que se llegue a votar en materia de una reforma constitucional. ¿Qué opinión te merece esto? Bueno, se refrendó, se reiteró lo que ya existía a nivel legal, ahora está en la Constitución y además, pues estas disposiciones que ya son texto aprobado, falta su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pues se generan a partir también de las propias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por cierto están citadas en la página 16 del proyecto del ministro Alcántara Carranca. Entonces el Congreso lo que está haciendo como poder constituyente pues es reiterar que esa debe ser la interpretación adecuada, que los mecanismos de control constitucional, amparo, controversia y acción se generaron y se crearon para contrastar las normas secundarias, o sea, las leyes, con la Constitución y no la Constitución consigo misma. Ya. Antes de que entraras al aire, Hamlet, comentábamos sobre los comités de evaluación. Sí. Ayer se dieron a conocer los nombres de la Presidencia de la República, ya los del Senado estaban y también los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se dan a conocer. Uh-huh. Híjole, tanto el Legislativo como Presidencia de la República pues son muy claramente 4T, Hamlet, o muchos de los perfiles son realmente muy claramente 4T, al menos en una mayoría abrumadora. Esta ha sido una de las grandes críticas. La gente no va a elegir jueces, ya les ponen una rasurada antes y estos jueces, pues bueno, llegan ahí con la venia del gobierno y del régimen. ¿Qué decir frente a ese argumento de la oposición? Bueno, del comité del Ejecutivo conozco el trabajo de tres. Digo, el abogado Quijano pues forma parte de la élite jurídica nacional. Tiene uno de los despachos más Claro. prestigiados El de la abogado de López nación. Obrador, dijo. Bueno, pues en ese nivel de litigio que tienen los perfiles de alto nivel y que tienen los despachos de alto nivel, pues muchas veces se comparten a los abogados. Yo te diría, abogados del nivel de Quijano en el país no son más de 20 o 30, ¿no? Como podríamos citar algunos otros despachos renombrados y vas a notar que son los abogados de la clase política, de la clase económica del país, dirigente, ¿no? Eso es natural. Okay. Porque es la élite de la abogacía, por supuesto, que están involucrados en los casos más mediáticos y emblemáticos, ¿no? O sea, es otra élite. En Es términos su élite. sociológicos, Ajá. Luis, los podrías definir como clase gobernante. Eso es lo que Ok. existe. Bueno. No estoy diciendo que Sí. eso implique que tienen algún privilegio, no. Es normal. Ya. Las estructuras del país están diseñadas para tener una clase dirigente, tanto en materia política como en materia económica. ¿Y quiénes atienden a esa clase dirigente? Pues obviamente los despachos más prestigiados del país. Algunos, por cierto, pro bono, ¿no? Ya. Sí. Oye. Esa es una. Segundo, conozco a Vanessa, conozco su Sí, claro. trabajo. Es una abogada pues, educada en una de las mejores escuelas de derecho del país, en la Libre. Estudió en el extranjero, me parece que en Inglaterra. Es articulista en El País, en Reforma. Tiene convicciones sociales que, digamos, están cercanas, por supuesto, a las políticas de redistribución de la riqueza, de justicia social. Pero también tú lo puedes ver en su última participación en el programa de Leo Zuckerman de La Hora de Opinar. Ahí ella manifestó abiertamente que tiene sus diferencias en varios aspectos jurídicos, legales, interpretativos de la cuarta
transformación. Okay. Entonces ella, aunque tiene, por supuesto, lo puedes leer en sus editoriales del Reforma, una inclinación a la izquierda, siempre es crítica, ¿no?, al trabajo que se hace en la 4T. O sea, es Y 4T, pero no Saldívar, ultra. el ministro Saldívar, pues fue presidente de la Corte Ah, y a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, que es una de las cosas que ya se va a resolver. Entonces, obviamente conoce la estructura del Poder Judicial desde ya. dentro. Pero frente a este argumento, Hamlet, o sea, mira, por ejemplo, Vanessa Romero, ¿no? O sea, Sí, es 4T, pero no tanto. Saldívar, pues no, claramente es es 4T, crítica, pero sí lo es supo. crítica, Sí es es crítica, crítica. pues, pero es 4T, pues, O sea, no es alguien que diga todo lo que ha dicho el y presidente López Obrador y todo lo que dice la presidenta y todo lo que hace el Congreso está ya. bien. No, esa no es Vanessa. Y Ahí lo están sus tienen, videos. a ¿Qué ver, te puedo decir? Que la audiencia los vea. tienen el poder, tienen los votos, tienen todo, Sí. Hamlet. Por eso yo te quiero preguntar, ¿qué respondes ante el argumento de quienes no votaron, de quienes no están de acuerdo, de quienes dicen, oye, claramente sí aquí pues hay una balanza que se inclina más hacia ustedes, más hacia la 4T, aunque sea una 4T crítica, pero se inclina hacia la 4T? Al final de cuentas, los jueces que estos perfiles validen, pues tienen una inclinación hacia la 4T. Es un argumento que me parece válido de la oposición. ¿Qué responden ustedes en el oficialismo? Que tendrían que analizar el ejercicio de la función de cada uno de los integrantes del comité y advertir que se está cubriendo el litigio, que se está cubriendo la academia, que se está cubriendo también la experiencia desde el interior del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales de las entidades federativas, porque ese también es el otro componente, digamos, que tienen los comités, personas con experiencia también en la impartición de justicia a nivel local. Me tocó estar ayer en la instalación del comité en el legislativo, fue allá en el Senado de la República, y una de las magistradas que forma parte del comité pues expuso que ella tuvo una carrera judicial de más de 40 años, o sea, no son personas que desconozcan la materia jurídica, que desconozcan la cadena impugnativa, que no hayan emitido sentencias en su vida o que no tengan un enfoque también académico, analítico y por supuesto desde el litigio, que es el otro componente importante del sistema jurídico del país. Entonces yo creo Ya. que su experiencia es válida, sus credenciales son válidas, Luis, y pues hacer la invitación a que se registren. Los comités tienen que emitir sus convocatorias individuales este 4 de noviembre, y eso va a Ya. permitir pues que los abogados, las abogadas se inscriban en estas aspiraciones. No es excluyente la inscripción en dos o más comités. Se pueden inscribir en el ejecutivo y en el legislativo, o en el judicial y en el legislativo. Entiendo por los criterios que ha emitido también el comité, perdón, el Consejo de la Judicatura sobre el actuar del comité del Poder Judicial, Ya. que ellos van a tener una mezcla, que en un apartado de jueces van a hacer exámenes y en el apartado de ministros van a hacer entrevistas. Hamlet, tú eres un tipo muy articulado, un tipo muy estudioso del derecho. Te presentamos así porque nos consta, te conocemos desde hace mucho tiempo en este y otros espacios, y pues eres de alguna u otra manera artífice, tanto intelectual como material, dentro de muchos más, de esto que hoy se está convirtiendo en una realidad. ¿Es necesario que sea tan rápido? ¿Es necesario que sea así? Ha habido muchos errores, hay cosas que de repente no están. Acaba de pasar este desaguisado de lo del haber de retiro y bueno, pues ustedes mismos pusieron las reglas, pero pues al final ya no les gustaron porque los ministros pues sí renunciaron y dijeron ya no queremos y sí nos queremos ir, y la ley dice, por lo que ustedes votaron, que nos llevamos nuestra pensión. Ya dijo Margarita Ríos Farjat, saben que hay, quédense con su pensión. Yo no estoy de acuerdo en todo esto. En fin, se ha hecho con demasiada velocidad. Y ayer, antier, se planteaba en este espacio, y lo estoy leyendo cada vez con más frecuencia, quien habla de, oigan, ¿y si mejor hacemos una nueva constitución? Tienen todo el poder para hacerlo, Hamlet. ¿Qué opinión te merece eso? La rapidez con la que se ha hecho, más por los cuidados que se hicieron desde que se estaban elaborando estas reformas, todo fue muy express, y hoy los errores, las contradicciones en las que de pronto se caen. ¿Qué nos dices? ¿No sería mejor una Bueno, nueva constitución? cada transformación del país, Luis, ha generado un marco normativo constitucional, ¿no? La independencia generó la Constitución de 1824, que por cierto pues acaba de cumplir su bicentenario, se promulgó el 4 de octubre del 24. También
la reforma pues generó la Constitución de 1857 y después la revolución, la Constitución social de 1917. Entonces, desde mi perspectiva, en el 2018, cuando se tiene pues ese triunfo tan impresionante del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se generó una disyuntiva, un árbol de decisiones. La primera era una nueva constitución, por supuesto, con los postulados Ujú. que impulsa la cuarta transformación, y la segunda era hacer reformas graduales. Ya. Entonces el presidente y los líderes del movimiento decidieron las reformas graduales, pero yo no descarto la opción de una nueva Ok. constitución. Se ha tomado Sas. la decisión Ujú. de ir poco a poco. Hay un Bueno. libro, fíjate, del Fondo de Cultura Imagínate, digo, Económica. perdón la interrupción, pero Ajá. imagínate, si así van poco a poco, no me quiero imaginar cuando vayan Express, ¿eh? Digo, la neta. Es poco a poco. Oye, por cierto, Luis, a mí algo de Ujú. lo que me sorprende en estas votaciones, al revisar la lista de estados que aprobaron la inimpugnabilidad, está también la legislatura de Durango, donde Morena no tiene mayoría. En los Y- hechos, de facto, Durango es más morenista que priista, ¿eh? Sí, bueno, Digo, yo la verdad es que no lo siento así. Más bien creo que tienen un gobernador inteligente o un gobernador, que decide apoyar, ¿no? En habrá esta quien transformación utilice otro en las adjetivo y le políticas diga nacionales, sometido, ¿no? ¿no? Sí, hay otros, por Digo, ejemplo, como el de mi estado, que pues se cierran, ¿no? Y no tienen de diálogo Jalisco, con el ya. centro correcto. Hasta el último día de su sexenio siguió así, pero bueno. Regreso al punto que Ujú. me habías preguntado. Mira, hay un libro del Fondo de Cultura Económica que narra la historia de Francisco Múgica, Sí, y entonces comentan, ¿no? Sobre en 1917, cuando los que estaban redactando el proyecto de Constitución se reunieron con Carranza, y él les preguntaba: ¿cuánto quieren que dure la guerra? ¿Quieren que dure 2 años o que dure 10? Y ellos decían: no, pues 2 años. Entonces ahí estableció que solamente se ya. tocaran algunos aspectos constitucionales, ¿no? Ujú. Entonces, pues son batallas, digamos, graduales. Así se tomó la decisión en este momento, y va avanzando. Pues lo que se está aprobando, por ejemplo, en términos de vivienda, de desarrollo Ujú. urbano, en cuanto a los temas también sociales, pues ahí van las aprobaciones poco a poco. Y sobre la reforma judicial, pues yo tengo confianza también en el trabajo que van a hacer los tres comités, y en que muchos Bueno, abogadas y abogados con talento se van a inscribir. cierro preguntándote, ¿vas para algo? ¿Vas a querer ser juez, magistrado, ministro, qué sé yo? Bueno, yo quiero ser ministro de la Corte, Luis, Ya pero en sí, este momento tengo un impedimento. No puedo ser por haber ejercido como diputado en el último año. pero pues para la otra sí se puede, ¿no? Sí, muy pronto, espero. Bueno, ¿te veremos en boletas? En esta no. Ok, vamos a estar ahí pendientes. Muchas gracias, Luis. Que A tenga ti, buen día. es Hamlet Saludos a la Almaguer, audiencia.